Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Hassan Villazuel Quiroz y a mí me tocó exponer el tema 3, que es diseño de fuentes y poder regulado. Bueno, sabemos que todos los circuitos electrónicos necesitan una o varias fuentes de voltaje de corriente continua para su funcionamiento, pero el uso de pilas o baterías es limitado y es costoso. Por ende, en este capítulo vamos a ver la transformación de voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente continua. Bien, como podemos ver en la gráfica, estas son las etapas de transformación de un voltaje de corriente alterna a un voltaje de corriente continua. En el voltaje de corriente alterna, su gráfica es una onda sinusoidal. Esta gráfica no es aceptada por los circuitos electrónicos. La primera etapa consiste en la transformación, donde disminuye la amplitud de la onda. La segunda etapa es la rectificación, donde vemos que la parte negativa es eliminada y es puesta en la parte positiva. La parte de filtrado, vemos cómo la amplitud disminuye más y surge un factor de rizo o un rizado pequeño. En la etapa de regulación vemos cómo es una línea constante, por ende ya tendríamos un voltaje de corriente continua. Para la primera etapa de transformación vamos a necesitar un transformador, un voltaje de corriente alterna. Estos son las herramientas que voy a usar. El voltaje de corriente alterna según sus especificaciones, el transformador, y va a entrar un voltaje de 220 voltios y va a salir 12 voltios. Bien, entonces para sacar la gráfica necesitamos el osciloscopio. Vamos a conectar el osciloscopio a la salida del transformador. Comprobamos una vez más que entra 220 y sale 12 voltios. Bien, aquí no puedo mostrarles, pero porque no captura, pero voy a mostrarles en el Word cómo es la gráfica. Vemos que es una onda senoidal, el voltaje máximo, el voltaje rizo pico pico. Para este caso el voltaje RMS es 12 voltios, el voltaje promedio es 0, voltaje verdadero de RMS 12 voltios, factor de rizo, y el voltaje real RMS. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el transformador. Para la segunda etapa de rectificación vamos a necesitar un resistor y un diodo. El diodo puede ser de la serie 1N47 4001 o 4007, hasta 4007. En este caso yo voy a usar uno 4007 y conectamos. Vamos a conectar con la resistencia. La resistencia puedes darte cualquier valor, o depende del valor que te diga el docente o el ejercicio. Conectamos el osciloscopio para que nos muestre la señal de salida. Voy a cambiar esto a 1K, a 1 kilo ohmio. Vemos que el voltaje de entrada es 220 y el de salida 12. Entonces voy a mostrarles cómo es la gráfica en el Word porque no me permite capturar en esta capturadora. Entonces vemos prácticamente que es la mitad de la onda anterior, rectificación de media onda. El voltaje máximo tenemos las fórmulas, el voltaje de rizo, el voltaje promedio, el voltaje de rizo RMS, el voltaje verdadero, y aquí tenemos una especie de, bueno, como se hizo más o menos, un ejemplo de cómo está y cómo actúa. Para la etapa de filtrado capacitivo vamos a necesitar un capacitor electro o un cap elect como está en el Proteus. Conectamos después del diodo. La tensión del diodo va a ser 0.7 voltios. Yo ahora estoy trabajando con los valores estándares que nos da, pero según el ejercicio o según la necesidad podemos cambiar esto. Más que todo es para ver la gráfica. Miren cómo rectifica, cómo filtra. Vemos las ecuaciones, cómo poder sacar. Recordemos que el VRMS para nosotros es 12 voltios. Aquí tenemos una especie de, tenemos el esquema de cómo se ve más o menos en el Proteus todo. Para la etapa de regulador vamos a usar un diodo capacitor cuyo voltaje va a ser 11 voltios. Entonces vamos a mover un poco la resistencia, lo cambié a 560, más que todo para que se note la gráfica lo bien que ha regulado. Vamos a darle la vuelta, vamos a conectarlo y enseguida después vamos a conectar una resistencia más. La resistencia igual le voy a dar un
un valor más que todo para que se note la gráfica, la onda como ha regulado y está muy próximo a ser un voltaje de corriente continua. Entonces vamos a cambiar, vamos a ponerlo, vamos a conectarlo y voy a conectar el osciloscopio a la salida del diodo Zener y la gráfica no me permite capturar, entonces voy a copiarla y voy a pegarla al Word. Ahí les voy a mostrar cómo es la gráfica de la onda. Vemos cómo es la gráfica, si bien no es perfecta, pero ya se puede ver un gran cambio a comparación de la primera gráfica. Tenemos las fórmulas igual acá. El voltaje del diodo Zener es 11 voltios. Aquí tenemos un esquema de cómo se hizo. Bien, ahora vamos a volver a la segunda etapa de rectificación, pero esta vez de onda completa. Para esta etapa vamos a necesitar de 4 diodos. Esta vez voy a poner de la serie 1N4001. Vamos a ponerlos como está en la gráfica o como es una rectificación de onda completa. Vamos a unir todavía esto aquí, esto aquí. Vamos a necesitar una resistencia más, yo lo voy a dejar con el valor que está, porque más que todo es para ver la gráfica cómo rectifica, con qué diferencia hay con una rectificación de media onda. Voy a necesitar un osciloscopio, lo voy a poner, voy a conectarlo al final de todos los diodos. Entonces la gráfica lo voy a pasar al Word para que veamos cómo es y las fórmulas. Vemos un ligero cambio en comparación con la etapa de media onda. Tenemos las ecuaciones, lo que vamos a necesitar para calcular el voltaje promedio, el factor de rizo, el voltaje RMS, y aquí tenemos cómo hemos armado más o menos. En la etapa de filtrado capacitivo de onda completa vamos a necesitar un capacitor o un cap elect. Entonces movemos un poco la gráfica, vamos a dar la vuelta y vamos a conectar el capacitor y vamos a conectar el osciloscopio después del capacitor, más que todo para ver la gráfica. La gráfica lo voy a poner en el Word para verlo después junto con las ecuaciones. Y aquí vemos la gráfica un poco rara, unos rizos un poco raros, pero se puede ver la etapa del filtrado. Entonces aquí vemos las ecuaciones cómo se sacan. Recordemos que VRMS para nosotros es 12 voltios. Y aquí tenemos un esquema de lo que hemos hecho en el Proteus. Para la etapa de regulador usando el diodo Zener vamos a necesitar el diodo Zener y una resistencia. Primero vamos a mover un poco esta resistencia y el osciloscopio. Vamos a quitar este cable. Voy a necesitar el diodo Zener. En este caso voy a utilizar la terminación 1A. Vamos a dar la vuelta. Podemos utilizar la otra terminación, creo que no hay ningún problema. Y voy a poner una resistencia más a continuación. Colocamos esto. Voy a cambiar la resistencia, el valor de la resistencia, más que todo para fines gráficos, para que se note el proceso, para que se note la etapa de que es constante prácticamente el voltaje. Voy a conectarlo. Como podemos ver aquí en la gráfica, se nota bastante que casi es constante el voltaje. El proceso de regulación es bueno, y vemos aquí las fórmulas según la resistencia interna. Todo eso te pueden dar de datos o dependiendo a qué vas a usar. Aquí podemos ver el esquema de cómo está más o menos en el Proteus. Bueno, para terminar vamos a ver los dos tipos de regulación que hay: los reguladores fijos y los reguladores ajustables. En los reguladores fijos se caracteriza porque el voltaje de salida es único dependiendo de cada regulador.
Como vemos, existen la serie 78, serie 79 y cada serie tiene un voltaje establecido, un voltaje mínimo y un voltaje máximo que admiten. Dependiendo a cada fabricante tienen catálogos. Aquí podemos ver algunos catálogos, por decir los más importantes. Aquí vemos cómo es un regulador, las tres patas, la entrada, la salida y demás. Los reguladores ajustables se caracterizan porque se puede ajustar el voltaje de salida con un potenciómetro que vamos a ver. Aquí podemos ver cómo se ajusta después de la etapa de filtrado. Vemos cómo se ajusta. En los reguladores ajustables igual se puede ver por catálogos de distintas fabricaciones, de distintos fabricantes. En el Proteus, este es el regulador fijo, el regulador ajustable. El armado es después de la etapa de filtrado. Aquí se pondría un potenciómetro para el ajustable y para el fijo, dependiendo qué voltaje de salida quieres. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.